Maneras de vivir con Isabel Benítez. Maneras de vivir hay tantas como personas, pero maneras sostenibles de vivir quizá no hay tantas y debería haber más. Y de eso justamente hablamos en esta sección a nivel social, a nivel ecológico, a todos los niveles. También esa nueva economía emergente, colaborativa, todo ello nos ocupa en esta sección que lidera y de qué manera Isabel Benítez. Bienvenida, Isabel. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre un tema que mencionábamos precisamente cuando inaugurábamos esta sección y que es el tema de la telefonía y las telecomunicaciones. Ah, perfecto. Porque todo el mundo ha tenido que lidiar alguna vez con una empresa que ofrece pues servicios de internet, telefonía móvil o fijo, etcétera. Nuestro pan de cada día. Así que pues vamos a ver si hay alternativas. Vamos a buscarlas. Lo normal es que cuando pensamos en un proveedor de telecomunicaciones nos fijemos en el precio. Por supuesto, esa parte es importante, porque todo lo que afecta a nuestro bolsillo, pues hay que tenerlo en cuenta. Siempre nos preocupa mucho. Pero lo que sucede es que, como ocurre con otras decisiones de consumo, cuando nosotros elegimos una empresa u otra, estamos de alguna manera teniendo un impacto en el medio ambiente, en la sociedad, ¿no? Todo tiene un efecto sobre nuestro entorno y sobre las personas. Por ejemplo, vamos a pensar en el despliegue de medios que hace falta para que nosotros podamos comunicarnos con alguien que está en la otra punta del globo. Venga, vamos a pensar. Un satélite, de momento un satélite. Por ejemplo, y en todas esas torres que nos encontramos, todas esas instalaciones, las cabinas, en las calles. Claro, eso tiene un coste medioambiental. Por ejemplo, afecta al paisaje, tiene que ver con los usos del suelo, puede afectar a la fauna, ¿no? Porque necesitamos... A las abejas las tenemos locas. Claro. Entonces, todo eso tiene un impacto ambiental. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, hay un estudio de Carbon Tracker, que es una organización que de lo que se encarga es de hacer campaña para luchar contra el cambio climático, que dice que cada vez que descargamos 5 gigabytes de datos en el móvil, por ejemplo, las personas que ven muchas películas, pues es como si hicieran 300 kilómetros en coche. El mismo nivel de emisiones de dióxido de carbono. O sea, ¿de verdad? Que llamar, aunque no lo veamos, o aunque no estemos viendo el humo, por ejemplo, tiene un efecto. Estamos gastando energía también. O sea, que no es algo inocuo, que no es algo que, bueno, pues lo hacemos y ya está. No, es que estamos necesitando energía, estamos necesitando unas instalaciones y por tanto estamos lanzando emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y todo este tipo de cosas. Es curioso, a mí es una cosa que me llama mucho la atención. Igual que una llamada de a lo mejor 5 minutos gasta la misma energía que hervir agua para una taza de té. Madre mía. Bueno, parece muy poquito, pero imagínate con el montón de veces que hablamos, que usamos nuestros teléfonos al día y sobre todo ahora con los datos. Muchas veces para cosas tontas y los datos ya ni te cuento. O sea, tenemos acumulación y muchas veces no nos da ni tiempo de ver y leer tanta información o ver tantas pelis o escuchar tanta música. O sea, que hasta el tema de las descargas nos lo vamos a tener que replantear, por lo que veo. Sí. Y luego está, por supuesto, la parte de los residuos. Por ejemplo, los routers, las tablets, los teléfonos, los ordenadores, todo eso al final cuando acaba su vida útil o no, porque también renovamos mucho nuestros teléfonos, por ejemplo, tenemos esa moda, renovamos el teléfono aunque no esté del todo estropeado. Pero si es que no nos queda más remedio, si es que con la obsolescencia programada estamos atados de pies y manos. Efectivamente. Entonces entramos en ese mundillo y nos damos cuenta de que evidentemente las telecomunicaciones tienen un impacto medioambiental, pero no solo eso. Viene la parte que nos afecta más a nosotros. Por ejemplo, si por algo destaca este sector es por los dolores de cabeza que nos da. Desde luego. Es que me pillas en una semana en la que acabo de tener pelea, así es que me coges calentita, Isabel. Por ejemplo, la Organización de Consumidores Facua dice que el año pasado recibió un total de 23.000 quejas relacionadas con este sector. Qué barbaridad. Que son muchas. Por ejemplo, cambiar las tarifas sin avisar. Claro. Abusar de la letra pequeña en los contratos. Por supuesto. O, por ejemplo, que uno ha sufrido, que no ha estado horas esperando a que alguien lo atienda con esa música clásica de fondo tan maravillosa. O que uno ha recibido una llamada justo en la hora de la siesta. Los odio profundamente cuando hacen eso. A veces se me olvida apagar el micrófono para que no me suene el teléfono. Claro. Al final te queda la sensación como que tú dices, bueno, estoy totalmente desprotegido, estoy totalmente vendido a lo que ellos quieran. Eso es lo que yo le he repetido varias veces a varios chicos y chicas de atención al cliente durante la semana, pero da igual, seguimos igual de desprotegidos después de la pelea. Bueno, pues imagínate todo eso, todos estos aspectos que estamos mencionando y que nos hacen pensar, que estas compañías a lo mejor podrían actuar de otra manera, se intensifica si nos fijamos, por ejemplo, en la manera en que tratan a sus trabajadores. Es horrible. Porque con el paso de los años, sobre todo con la privatización de muchas de estas empresas,
hemos visto que las condiciones laborales se han vuelto mucho peores, aumentan los contratos temporales, bueno, que ha pasado en toda la economía, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de las telecomunicaciones. E incluso se han externalizado muchos servicios que se contratan, por ejemplo, a través de agencias de empleo temporal o incluso en otros países. Cierto. O sea, que nosotros estamos marcando un 913, que es un prefijo español, y a lo mejor estamos hablando con alguien que vive en América Latina y que tiene unas condiciones laborales pues que no son las mejores, o a lo mejor la empresa ha decidido contratar su call center, que es como se llaman allí, pues porque el gobierno les daba una subvención. Y así, pues, reducían costes. Y así nos va, así nos atienden y así nos sentimos los usuarios. Bueno, ¿y todo esto tiene algún tipo de solución, que es lo que nosotros queremos? Tiene soluciones, y de ellas vamos a intentar hablar hoy. Vamos a ello. Sí, parece que acabamos de llamar a un call center con esta música. Justo para así entrar un poquito en ambiente. Hoy vamos a hablar de Eticom, que es precisamente la alternativa, una de las alternativas que tenemos en nuestro país. Es la primera cooperativa que ofrece servicios de telecomunicaciones, de telefonía, pero siendo fiel a ciertos principios y valores éticos. Empezamos por el hecho de que sea una cooperativa, o sea que ya por ahí pues vemos algo diferente. Al otro lado se encuentra Mercé Botella, que es su secretaria. Mercé, muy buenas, bienvenida. Muy buenas, buen día. Hola, Mercé, encantada de saludarte. Muchas gracias, igualmente. Parece mentira que algo tan habitual como hacer una llamada de teléfono tenga tantas implicaciones. A mí por lo menos me sorprende mucho. ¿Cuál es el rasgo diferencial de Eticom si nos ponemos a compararlo con una empresa convencional? Bueno, habéis hecho una introducción fantástica. Yo creo que muchos de los elementos que habéis citado los incorporamos, si no quizá en el día a día en todo, porque todavía no podemos, pero sí que son nuestros principales referentes. O sea, tomar más conciencia de lo que supone usar esta tecnología, porque a los grandes operadores no les interesa en realidad que sepamos todo lo que nos habéis contado. No les interesa para nada. Pero en concreto, nuestra razón de ser es que queremos, con el consumo, ser una organización más que a través del consumo queremos transformar el sistema económico actual. O sea que ofrecer un servicio para las personas, no para generar dinero, vaya. Porque aquí en este caso lo que ocurre es que un consumidor puede intervenir, puede participar en su empresa, en su proveedor de telecomunicaciones. Exacto, es copropietario. O sea, aunque es cierto que en las cooperativas que son muy grandes, intervenir en la toma de decisiones, pues a veces se hace un poco difícil. El otro día pues tuvimos una asamblea, la participación directa pues no fue muy extensa porque todavía tenemos una base social no muy grande y estructurar la participación en este sentido a veces no es fácil, pero vaya, hemos empezado y hay muchas cosas a mejorar que las vamos a mejorar. Y claro, lo que puedes es intervenir en lo que quieres que se haga desde la cooperativa para cubrir los servicios. Ahora todavía no podemos intervenir en la toma de decisiones de tarifas, por ejemplo, pero en el momento que podamos, pues habrá comisiones que puedan hablar de ventajas e inconvenientes de que cada uno pague por lo que consume y no por estos packs genéricos que unos pagan por consumir mucho, pero pagan poco y otros pagan demasiado por lo poco que consumen, ¿no? Son debates interesantes pues que se pueden tomar por parte de las personas que consumen, las que quieren participar. Entonces, si yo quiero cambiarme de compañía de teléfono móvil, ¿solamente tengo que llamar a Eticom y vosotros operáis como cualquier otra? Pues sí, exactamente. Si en este momento alguien quiere consumir a través de Eticom, se puede o llamar o escribir a través de Internet y consumir a través nuestro. Pero incluso en un pueblito muy pequeño al norte o al sur de Extremadura llega la señal de Eticom. Bueno, como muy bien ha comentado Chus, la infraestructura que estamos utilizando no es nuestra, sería imposible. Además, estaríamos duplicando infraestructuras. Las estamos usando, en este caso, para los servicios que nosotros prestamos, son las de Orange. Ahí donde llega la cobertura Orange, vale, ahí llegamos nosotros también. Si no llega la cobertura de Orange, pues ahí todavía no podemos. Todavía.
ya llegará. Esperemos que en algún momento podáis crear vuestra propia red. Lo que pasa es que decimos eso, todas esas instalaciones, todas esas torres... Monopolio, todo, claro. Claro, al final... Pero bueno, ya se está creando esa diferencia porque los consumidores pueden participar, pueden tener ese poquito de control y cada vez un poco más. No sé si nos podrías poner algún ejemplo de en qué se traducen en la práctica esos principios cooperativos. Por ejemplo, ¿qué hacéis en temas de medio ambiente? O la parte así interesante, ¿en qué condiciones trabajan trabajan los socios de la cooperativa? ¿En qué condiciones se encuentran los trabajadores, las personas que ofrecen esos servicios? Estamos muy al inicio, todavía tenemos solo ya estamos a 4 personas trabajando en la cooperativa. Evidentemente que es muy importante que las personas estén en unas condiciones laborales dignas. Cualquier persona que trabaje para la cooperativa será persona de la cooperativa y además pues será transparente las condiciones con las que están contratadas para todas las personas que son socias. Pero además a nosotros nos gustará que cuando crezca la cooperativa haya personas en el territorio que, aunque sea unas pocas horas en función del volumen de socios, pero que puedan dar el servicio desde la proximidad. Esto es nuestro interés y que sea un espacio, o sea, que sea un operador que no se cargue los puestos de trabajo, sino al revés, que los genere, y porque llevan mucho valor. La atención directa a las personas lleva muchísimo valor y lo hemos perdido en las últimas décadas. Y al final es lo más importante porque así es como decía, van a dar un servicio pues que se ajuste a las necesidades del consumidor y con agrado, ¿no? Que muchas veces nos hace falta esa parte. De hecho, exactamente. Sí. Además, las grandes operadoras se gastan un montón de dinero en grandes sueldos. En una cooperativa de consumo sin ánimo de lucro esto no es posible de entrada. O sea que estos grandes dineros se van a invertir en trabajo. Uh-huh. El objetivo es generar beneficios, pero que se reinviertan en la cooperativa, en mejorar los servicios y en las personas que forman parte de ella. ¿Cómo se comparan vuestros precios con el de una empresa normal? Para que la gente se haga una idea de si es más caro, si es más barato, si estamos al mismo nivel. Estamos al mismo nivel que una operadora normal. No sé, tenemos tarifas casi iguales a las de MásMóvil porque es quien nos está proveyendo el servicio, o sea que son de mercado y nosotros buscamos esto, que pueda ser que no te cueste más caro consumir en Eticom. Esta es la idea, que sea más claro, más transparente y al mismo precio. Y esto, que con el dinero que se genere podamos contribuir de todas las cosas que has dicho, además también a desplegar unas infraestructuras donde no las haya, evidentemente donde no las haya, pero que sean colaborativas, es decir, que las podamos usar nosotros o cualquier operador que le interese usarlas. Los grandes no sé si les va a interesar, pero a los pequeños de territorio pues sí. ¿Cuáles son los próximos servicios en los que trabajáis? Porque ahora mismo solo es telefonía móvil. Sí, estamos trabajando ya hace casi un año para poder ofrecer también servicios pues de telefonía fija, internet en casa, y esperamos que a lo largo de este año lo consigamos. El sector no estaba preparado para dar servicio de este tipo, que no sea siendo un gran o teniendo tu propia infraestructura, y luego tienes que ser un operador territorial muy pequeñito que despliegas en un territorio muy concreto, o bien ya un gran operador que tiene infraestructuras por todos lados, y estos no tienen un producto que permita revender estos servicios. Y ahora se está estructurando el mercado para que esto sea posible. ¿La normativa está cada vez más a vuestro favor o, como en otros asuntos como el de las eléctricas, suele ganar el más fuerte siempre? Bueno, como que no existían proyectos que pudieran hacer daño, pues la normativa beneficia a los operadores en general. O sea que ahí estamos también nosotros. Las condiciones con las que la ley permite desplegar infraestructura nos beneficia también a nosotros. Es posible que pase como con las eléctricas, que cuando se den cuenta que esto va en contra de los grandes, quizá luego salen nuevas normativas. Esperemos que los cambios políticos también facilitan a que esto no suceda.
Pues Eticom, ahí dejamos ese nombre. No sé si queréis añadir algo más, Isabel o tú, Mercé, pero desde luego ha sido una sorpresa saber que existís, que tenéis ya 1000 socios y que podemos tranquilamente contratar con vosotros nuestros servicios telefónicos con esta otra visión un poco más ética y sostenible del mundo de las telecomunicaciones. Efectivamente. Solo yo quería comentar solo un par de cosas que decías antes. En el día a día en que se concreta, pues no tenemos contrato con letra pequeña, que aunque lo mandamos también lo tenemos en la página web muy grande, pero además nosotros nos lo leemos y todos los derechos de las personas que consumen en Eticom, nosotros velamos por ellas, porque nuestro proveedor es Más Móvil, quien hace el contrato es Más Móvil, pero cuando vemos que alguien que consume no ha tenido servicio un día o 2 días o 3 días, hacemos una reclamación para todos los socios que se han encontrado en esta situación y reclamamos, porque eso lo pone en el contrato con la letra pequeña y es muy difícil que por 50 céntimos o por 1 céntimo o por 10 o por 1 euro pues hagas una actividad así individualmente, pero nosotros colectivamente sí lo hacemos. También no hacemos publicidad, o sea, nada de publicidad. Quien quiera estar, que esté. Quien se quiera ir, pues también, que haga lo que le guste. Y también evitamos tarifas estas engañosas, ¿no? De pues 1,99, no, 1,99 son 2 euros para de siempre, ¿no? Bueno, quería destacar y que siempre te trata, no hay un robot detrás, sino que siempre tratamos, siempre sea una persona. Eso es vital, Mercé, porque es lo más desesperante estar hablando con una máquina que al final es un algoritmo matemático y que no entiende nada de lo que pasa en nuestras vidas, claro. Y sobre todo no entiende que es la hora de la siesta. Claro, somos personas. Muchas gracias por repensar el mundo de las telecomunicaciones desde ahí, Mercé. Muchas gracias a vosotros. Mercé, muchísimas gracias. Eticom, una empresa de telecomunicaciones con principios, que los echamos mucho de menos en este sector. Vamos a dar una página web, por si alguien tiene interés, que es eticom, con M, eticom.coop, C-O-O-P, que es el tipo de dominio que utilizan las cooperativas y que las distingue. Muy Así bien. Así que para quien desee información o desee contratar los servicios de esta cooperativa, que solo tiene 1000 socios aquí en España, pero que se ha probado su éxito en otros países, ¿eh? Lo podemos corroborar. Cualquier persona puede buscar en internet cooperativas de telecomunicaciones y verá que en otros países están funcionando y muy bien. Hay vida más allá de los oligopolios que tienen el poder de la telefonía en nuestro país. Así es que todos los desesperados y desesperadas de la vida, por lo menos tenemos aquí un alivio y un consuelo. Muchas gracias, Isabel Benítez. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.